Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de noticias, análisis y opinión de sincandado.com. Hoy hablaremos de una rebelión o de un desacato, como dice el gobierno, o de una excepción de inconstitucionalidad, como han señalado los gobernadores del país al no aplicar los decretos de emergencia económica debido a las afectaciones que puedan tener las finanzas de los departamentos. Antes de comenzar, quiero agradecer a quienes se han suscrito al canal, a los que le han dado un me gusta, a quienes han activado la campanita de notificaciones para saber el momento en el que publicamos nuevo contenido, a quienes lo han compartido y también a quienes han opinado. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue el primero en anunciar que los departamentos del país aplicarán la excepción de inconstitucionalidad a este decreto y explicó las razones. Citamos a una cumbre extraordinaria de gobernadores precisamente para analizar, entre otras cosas, la afectación tan grave que podría suponer la aplicación de las normas tributarias contenidas en la declaratoria de emergencia económica. Y aquí nosotros vamos a exponer ante los demás colegas que la gobernación de Antioquia encontró un camino, que no es otro distinto a la misma Constitución del 91, la que en su artículo 4 define la posibilidad que cualquier autoridad administrativa, judicial, puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando exista una norma, como en este caso las contenidas en la emergencia económica, que sean desproporcionadas y que vulneren principios de la Constitución misma. La Federación nos va a dar un documento jurídico para nosotros no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones. Vamos a hacer acciones importantes, 32 gobernadores presentando tutelas, lo que dijo el gobernador de Antioquia esta mañana frente al tema de la inconstitucionalidad. Le pedimos a la Corte Constitucional que por supuesto que nos atienda, a ver cómo logramos que la Corte, por supuesto, entre y vea ese hecho violatorio, por supuesto, a los gobiernos subnacionales. Ninguna norma está por encima de la Constitución ni tampoco de las competencias del Congreso. Aquí no se puede olvidar que la emergencia económica se quiso pasar por la galleta la competencia propia del Congreso de establecer y legislar alrededor de los tributos. Tras la reunión de los gobernadores, la mandataria del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, profundizó cuáles serían las afectaciones que tendrían los departamentos de aplicarse la emergencia económica. Ahí sí que no vamos a tener recursos para salud, educación ni deporte, que son fundamentales. Entonces se han tomado varias decisiones aquí con toda los que estamos, ha sido unánime. Primero, la intervención de un documento a la Corte Constitucional para que escuche a los gobernadores los efectos negativos a las finanzas, no solamente a las finanzas, sino a los derechos fundamentales que tiene la salud y la educación, y por eso vamos a poner también una tutela. Cada uno de nosotros va a poner una tutela. Y también la Federación nos va a dar un documento jurídico para nosotros no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones. De inmediato, desde el gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que es un mal ejemplo por parte de los gobernadores no aplicar las normas que han sido expedidas por el gobierno nacional. Bueno, es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley. Y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio, lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo. Pero a eso también hubo una respuesta, y eso por parte de una gobernadora, la gobernadora del departamento de Cesar, Elvia Milena San Juan, quien le respondió al ministro del Interior. Bueno, yo tengo un respeto muy superior por el ministro Benedetti, de hecho es de los ministros del gobierno con quien más diálogo frecuente tengo, pero claramente me corresponde decir con la voz muy alta que no somos los gobernadores del país un mal ejemplo para el pueblo colombiano. Por el contrario, hemos sido unos grandes valientes que durante 2 años nos ha tocado casi que cabalgar solos y asumir de frente los problemas locales
de cada uno de nuestros territorios. Por su parte, el candidato al Senado de la República, Jorge Enrique Robledo, también se sumó a las voces críticas a la expedición del decreto de emergencia económica, pero sobre todo al anuncio de los gobernadores de que no se aplicará a nivel regional. Todo mi respaldo a los gobernadores de Colombia en su rechazo al raponazo que Gustavo Petro quiere darles a las rentas departamentales, que son recursos que los departamentos ya tienen comprometidos para proteger a la gente de sus regiones. Es un error gravísimo de Gustavo Petro, inaceptable pretender que el único poder que hay en Colombia es el poder del gobierno nacional y claro, por supuesto, el que lo beneficia a él personalmente. No, presidente Petro, así no se gobierna. Estamos, estoy seguro, todos los colombianos en contra de ese despropósito de aumentar la pobreza, el hambre y el subdesarrollo de los departamentos. Incluso desde el gobierno se ha hecho un anuncio: acciones jurídicas contra los mandatarios departamentales, contra los gobernadores que no apliquen los decretos de emergencia económica. Así lo anunció el ministro de Justicia, Andrés Hidárraga. El orden constitucional lo hacemos valer y lo queremos seguir respetando. Desafortunadamente, hay gobernadores en este país que pretenden no solamente usurpar funciones de la Corte Constitucional, sino además defender a quienes. El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar. De las acciones administrativas que lleven a cabo desacatando la Constitución estos gobernadores, se desprenderán las respectivas acciones jurídicas por parte del gobierno. Seguiremos haciendo valer la Constitución Nacional. Y el próximo lunes habrá una reunión entre los mandatarios departamentales y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, con el propósito de analizar la situación. En todo caso, el conflicto queda planteado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién tiene la razón? ¿El gobierno nacional o los gobernadores del país? Queremos escuchar sus opiniones, queremos saberla. Por esa razón es importante para nosotros que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que sepan el momento en el que publicamos nuevo contenido, a que sigan comentando, a que le den me gusta y a que lo compartan. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.